¿Querés hacer algo para que podamos seguir habitando este planeta? Quédate, ya empieza Ambiente y Medio. En aquellas regiones más postergadas, desde una perspectiva socioeconómica, el impacto del cambio climático será mucho más contundente. Unas 40 ciudades muy densamente pobladas se hallan absolutamente expuestas ante una catástrofe. El agua en esta zona del noreste de la Argentina es fundamental, es vital. Y es vital conservarla, no solamente en el sentido de conservar la calidad del agua, que de por sí es importante, sino es importante conservar aquellos espejos de agua, aquellos reservorios. Por eso esto es un sitio Ramsar, que es el organismo de las Naciones Unidas que protege los humedales. Logramos que esos materiales, esos neumáticos que nosotros recibimos, sean 100% procesados, reinsertados en el circuito productivo y por otro lado evitamos la disposición en relleno sanitario. Acá básicamente está la quebrada del Condorito, la más amplia, digamos, la más profunda de todas las sierras, es donde aprenden a volar por los vientos que hay en esta zona. Muchas veces cuando hablamos de cambio climático no asociamos con... ¿Qué hace ahí? Pero, ¿qué es eso que tiene ahí? Mire, Acabo de empezar el programa, no puedo ni siquiera empezar a hablar que ya me tiene... ¿Qué es esto? Estoy haciendo un experimento, Federovisky. Experimento. Estoy haciendo un experimento fantástico. ¿Pero qué es Houdini? No, cuidado. Es muy peligroso. ¿Quién está ahí adentro? No hay nadie particularmente. Pero escúcheme, estoy haciendo un experimento hace más o menos unos 15 días. Después le puedo contar bien de qué se trata. ¿Qué enterró ahí adentro? Ay. Cuidado. No lo toque mucho. Después sigo, ¿eh? Ahora, ¿me deja seguir con el programa, Tommy? Siga. Gracias. Bueno, vamos a seguir con el programa, mire. Accidentado el comienzo de Ambiente y Medio. Les decía que en general no asociamos el cambio climático con la vulnerabilidad de la población. Hablamos de cambio climático y en general estamos hablando, o presumimos que estamos hablando solamente del calentamiento global provocado por la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Esa acumulación de gases de invernadero en la atmósfera luego provoca naturalmente el calentamiento del planeta y como consecuencia de ello la aparición con mayor intensidad y mayor frecuencia de eventos de la naturaleza, huracanes, inundaciones, sequías, etc. Siempre decimos en este programa que esos eventos meteorológicos o climáticos no son en sí mismos un desastre. Se convierten en desastre cuando intervienen sobre la vulnerabilidad de la sociedad, cuando desnudan a la sociedad en aquello de lo que la sociedad carece, que es la posibilidad de enfrentar con algún grado de éxito esos fenómenos meteorológicos o climáticos. Siempre se pregunta uno, ¿qué pasa en la Argentina con el cambio climático? Y se dice la Argentina no es un gran productor de gases de efecto invernadero como lo es Estados Unidos, China o India. Pero sin embargo la Argentina, se sabe, es probablemente uno de los países con mayor cantidad de situaciones de víctima de las consecuencias del cambio climático. Las sequías son cada vez más profundas y las inundaciones son cada vez más agudas. Y si vamos a las ciudades, ¿qué pasa? ¿Cómo impacta eso sobre la gente que vive miserablemente en muchas de las ciudades argentinas y particularmente en el conurbano? Les doy un dato, a partir de un informe del CIPEC. El 30% de la gente que vive en el área metropolitana de Buenos Aires es vulnerable a lo que provoca el cambio climático, que nos cuesta a veces asociarlo como una relación directa. Pero si llueve cada vez más, si llueve más intensamente o más copiosamente en menor tiempo, eso provoca inundaciones principalmente sobre gente que está asentada en lugares en los que no debiera estar asentada y que solo llega allí producto de su vulnerabilidad social. Estamos hablando de los partidos del área metropolitana de Buenos Aires y de las consecuencias del cambio climático sobre ellos. Inundaciones, olas de calor, todo ello que no parece cambio climático, los está afectando muy seriamente. ¿Por qué?
porque son pobres. Y porque son pobres, son vulnerables. Este es el informe. Los efectos del cambio climático comienzan a apreciarse en la Argentina de un modo cada vez más brusco e implacable. Solo entre tormentas, inundaciones y olas de calor ocurridas en los últimos 4 años, han perdido la vida más de 600 personas. Sin embargo, es necesario aclarar que el grado de vulnerabilidad ante un evento climatológico no es el mismo para todas las regiones ni para todos los sectores sociales. Como en la vida misma, algunos sufren más que otros. Un informe elaborado recientemente por un equipo de investigadores señala que en aquellas regiones más postergadas, desde una perspectiva socioeconómica, el impacto del cambio climático será mucho más contundente. Las malas condiciones económicas, habitacionales o sociales que padezca una población la volverán más frágil ante un eventual desastre natural. El documento señala que en nuestro país unas 40 ciudades muy densamente pobladas se hallan absolutamente expuestas ante una catástrofe, y la mayoría se encuentra en el conurbano bonaerense. Allí las tormentas, los grandes vientos o los golpes de calor dejarán una huella traumática. Poblaciones situadas en las cercanías de los ríos Reconquista, Luján o la cuenca Matanza-Riachuelo deberán resistir mayores perjuicios y dolores ante la aparición inminente de grandes inundaciones provocadas por los cambios en el clima. Ante esta situación, el Estado tiene un gran desafío, el de desarrollar una agenda que contemple las nuevas condiciones climáticas para poder reducir la vulnerabilidad y los riesgos de su población. Como siempre, los más vulnerables correrán más riesgos. Hasta el cambio climático los ha puesto en su mira. Sería bueno a veces preguntarnos por qué tenemos frente a ciertas situaciones de vulnerabilidad una mirada torcida. Porque muchas veces nos encontramos diciendo, bueno, ¿por qué esa gente vive allí? Aclarémoslo. Vive allí porque no tiene otra opción. Porque quizás producto de el éxodo en el campo, recordemos que la soja, por ejemplo, es altamente expulsora de mano de obra del campo, llegan a las ciudades, no tienen dónde estar, no tienen dónde asentarse y quizás alguien les dice, che, mirá, hay un terreno al lado del río Reconquista y ahí no pagas nada y vas y te pones la casilla y así empieza un barrio. Y así empieza un barrio con la vulnerabilidad marcada desde su origen genético prácticamente. Sí. ¿Cómo va? Bien, Sergio, ¿vos? Bien. Puedo dar fe de lo que estás diciendo porque estuve recorriendo algunos barrios que están sobre la cuenca Matanza-Riachuelo y charlé mucho con las madres de ahí. Y realmente a mí lo que más me sorprendió es la problemática que hay con los niños. Habré hablado con 10 madres y todas ellas me dijeron que sus hijos tienen problemas respiratorios y en la piel. Te agrego un dato. En el caso de la cuenca Matanza-Riachuelo se hizo hace no demasiado tiempo un estudio analizando la cantidad de plomo en sangre que tenían los chicos que viven en las villas a las orillas de la cuenca Matanza-Riachuelo comparado con chicos que viven 20, 30, 40 cuadras más allá. Y la cantidad de plomo en sangre que tenían era altísima. Y una de las explicaciones, esto que voy a decir, eriza la piel, era porque los chicos juegan en la tierra y la tierra está contaminada con el plomo que circula por el riachuelo y sedimenta contra las orillas. Sí, eso es lo que escuchaba. Y yo les decía, entonces van al médico, ¿qué les dice el médico? Váyanse de ahí. Y no pueden. Esa es la solución. Realmente desgarradores los testimonios y lo que significa una tormenta para mucha gente. Veamos el informe. Adelante. Sí, la verdad que se sufre con mucho temor de parte de mucha gente, que cada vez que llueve es como que están a la expectativa. Por ahí estaba durmiendo y te levanté y ya está el agua adentro. Una impotencia terrible, es como que sí, está todo perdido porque no te da tiempo a nada. Bueno, cuando llueve, no inundamos, subo las cosas arriba al techo. O sea, esto termina, es como una pileta. Es como una pileta. Y recorriendo el barrio Nueva Esperanza nos encontramos con varios ejemplos como este. Vecinos que tuvieron que levantar muros delante de su casa para poder contener el agua que entra cada vez que empieza a llover.
Se pone aún más complicado cuando nos encontramos con la urbanización a la vera del río y aparte son urbanizaciones de un nivel de vulnerabilidad social muy alto. El 30% de los habitantes del Gran Buenos Aires hoy están expuestos a una muy alta vulnerabilidad ante el cambio climático. Fíjate que está a la vera del río, entonces ante la primer sudestada sube el agua y eso te obliga a dejar tu casa, ¿no? Y perder todo lo que tenés, tus pertenencias, lo que has construido, y son las familias casualmente más necesitadas. Se suma a la falta de infraestructuras y del riesgo ambiental el problema del hacinamiento. Estamos navegando sobre un agua que es realmente un foco de enfermedades de piel, enfermedades respiratorias. Y dicen que es producto de eso, las napas de aguas están encima, o sea, yo creo que es la misma agua que sube, es la misma agua del riachuelo, o sea, nuestra tierra está impregnada de contaminación también. Ponele, tocan el barro, el mismo barro que queda de ahí de la inundación, tocan y después le sale todo grano. Muchos problemas respiratorios en el barrio. Sí, sí, tal cual. Acá vos, a quien pregunte, hay muchos problemas respiratorios. Al subir las napas tenemos todas las necesidades en la zanja que corren. O sea, para decirlo crudo, esto es pis. Esto es pis. Llueve un poquito y ya entra todo, y aparte tiene olor fuerte y aparte lleno de gusano, lleno de bicho. La verdad que es muy triste vivir así, pero bueno. La literatura moderna sobre desastres naturales nace alrededor del terremoto de Nicaragua, en Managua, en 1972, cuando un investigador, Andrew Muskie, escribe un trabajo cuyo título es Los desastres no son naturales, porque él señala la comparación entre el mismo terremoto en Nicaragua, que dejó miles de muertos, y el mismo terremoto que se había producido en el sur de los Estados Unidos y prácticamente había pasado desapercibido, con el mismo grado de magnitud. ¿Y cuál era la diferencia? La vulnerabilidad de la sociedad. Entonces, muchas veces, cuando trabajamos sobre, por ejemplo, el tema del cambio climático, como acaba de hacerlo el CIPEC en relación a sociedades vulnerables, tenemos que revisar aquello que tiene que ver con el pedido que se le hace a las autoridades o a los gobiernos en relación a esto. Las obras. El fetiche son las obras. Hagamos obras. ¿Qué obra vamos a hacer para defender a este 30% de la población vulnerable en el área metropolitana de Buenos Aires, por ejemplo, de inundaciones en sitios que se van a seguir inundando? Por lo tanto, allí quizás no es la obra, no es el caño sobre lo que hay que trabajar, sino la posibilidad de reducir ciertamente la vulnerabilidad de esa población. Población que es vulnerable, como vamos a ver en las placas, a los vientos en determinados partidos o sectores del Gran Buenos Aires, del área metropolitana de Buenos Aires, a las inundaciones, a las tormentas, a las olas de calor. Naciones Unidas acaba de decir que el 80% de la población mundial va a estar afectada más de 300 días al año por olas de calor. Más tarde o más temprano, la parte más vulnerable de la sociedad del área metropolitana de Buenos Aires va a estar afectada por ese fenómeno y no tienen aire acondicionado ni posibilidades de hacer su casilla sustentable. Entonces pensemos o piensen, sugerencia, quienes tienen capacidad de gestión, que el punto está en reducir la vulnerabilidad de la sociedad sobre la que impactan estos fenómenos que, según ya se está diciendo, son irreversibles. Irreversible es... ¿Por qué me ponen en la rutina esto? ¿A quién se le ocurre? Escúcheme una cosita. ¿A quién se le ocurre? A mí se me ocurrió. ¿Qué? Hola, Tommy. Muy atento, Ha vuelto. He vuelto y le voy a... Volvió del otro lado, porque antes estábamos al revés. Usted se dispersa muy fácil, Federoviski. Bah. Escúcheme. Gracias. Yo le voy a develar el experimento. Sí. Cuestión Devele. que estuve pensando que hay muchos basurales a cielo abierto, no. ¿cierto? Y que 3.000 en todo el país. Ocupa mucho espacio. Mucho espacio. Mucho espacio. Sí. Entonces lo que yo decidí hacer es juntar la basura. ¿Qué la tiene acá adentro? No me deja terminar, sí, Federoviski. No le voy a dejar terminar. Acá adentro. Este truco es que yo lo interrumpo todo el tiempo. Esto es la así. tengo acá adentro, Federoviski. Puse toda mi basura de 15 días acá adentro. Tengo un basural, pero a cielo cerrado. Un basural a cielo cerrado. Exactamente. Un basural bajo techo. Igualmente separé la basurita orgánica. Esto es para usted. Gracias. Y acá que hay restos de comida. Entonces, yo lo que le quería demostrar, Federoviski, cuidado, ¿Qué hay ahí adentro?
¿Está listo, Federovsky? O sea, usted me está diciendo que hizo un basural a cielo cerrado, pero tomó la precaución de separar la basura primero. Sí. ¿Qué tipo sustentable? Porque no quería ensuciar el estudio. El nuevo hombre rojo, digo, el nuevo hombre verde. Ah, no quería ensuciar el estudio. ¿Qué va a hacer ahora cuando abra eso? ¿Va a ensuciar el estudio? ¿Qué es esto? Chan, 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 chan. ¡No! ¡Tommy! ¿Pero qué es esto? Basura de 15 días, Federovsky. Imagínese. Todo esto se puede reciclar, además. No. Imagine. Yo soy un habitante. Imagine los 40 millones de habitantes. Bueno, de eso me voy a enojar ahora, me voy a indignar. ¡Indígnese! Eso quería. El indignómetro viene ahora. Esto que Tommy acaba de hacer, por supuesto que es una especie de juego. Imaginémoslo multiplicado por los 40 y pico de millones de habitantes que hay en la Argentina. Y nos da 3.000 basurales a cielo abierto. Pensemos un poco. La Argentina es un país que tiene más basurales a cielo abierto que municipios. Hay 2.400 municipios en la Argentina y se calcula que hay 3.000 basurales a cielo abierto. De eso estamos hablando. Estamos hablando de una barbaridad de basura que se junta todo el tiempo y que no hay políticas públicas reales, contundentes, eficaces para poder modificar esto. Porque como bien dijo Tommy recién, todo esto es potencialmente reutilizable o potencialmente reciclable. De esto hablamos cuando hablamos del manejo, del mal manejo que se hace de la basura en la Argentina. Gracias, Tommy, por este experimento. Tratemos. Vos sabés que Tommy hace esto en casa también. Este es un ropero de mi casa, Federovsky. Sí, pero vos haces en casa esto, porque uno va a tu dormitorio y hay basura. No se meta con mi vida privada, ¿sí? Va. Por favor, Federovsky. Permiso, salga, que voy a hablar de algo serio ahora. André. De basural en basural, Sergio. Hoy estamos con la basura a full. Bueno, ¿qué es esto? Mira, estuve en una planta de reciclado de neumáticos. Bueno, los neumáticos, todos sabemos, son uno de los grandes dramas de la basura, porque si bien no son basura cotidiana o basura hogareña, hay una cantidad enorme de neumáticos que se desperdician específicamente 150.000 toneladas de neumáticos al año. 150.000 toneladas. Sí. En esta planta... Vamos a ponerlo en castellano. 150.000 toneladas son 1,5 millones de kilos. Imagínate aparte el volumen de... Que es otro tema. Es muy otro serio. tema. Porque este neumático que tenemos acá es de los grandotes. Pero ustedes no tienen idea la dimensión que tiene un neumático, por ejemplo, de la industria minera. Puede llegar a ser 3 veces esto. 3 veces esto, en tamaño, en peso, en espacio que ocupa. Bien. Por eso existe una planta de reciclado en donde transforman esto en caucho. Se reprocesa y empieza... hay varias etapas en donde se va haciendo cada vez más pequeño el material. Se divide lo que es metal, que va a la industria siderúrgica, y el caucho, que va para canchas de fútbol. Sintéticas. Así es. Bueno. Porque los dos elementos que conforman básicamente un neumático es la malla de metal, que es lo que lo sostiene, y el caucho que le da lo que sabemos. Hoy en día en nuestro país esto lo hacen empresas privadas, pero si miramos hacia afuera, esto normalmente está absorbido por la misma empresa. Esto hablamos de la responsabilidad extendida del productor, que es una ley. En otros países vos vas a una gomería y pasa un sistema de recolectado y se lleva ese neumático. Acá se acumula y va a un basural. Qué paradójico, ¿no? Porque no hay prácticamente empresas fabricantes de neumáticos nacionales. Quiero decir que la misma empresa que fabrica los neumáticos en la Argentina, quizás cuando lo fabrica en Italia, por ejemplo, allí tiene, por la decisión del Estado, la responsabilidad extendida del productor que lo obliga a darle el tratamiento cuando este neumático se convierte en basura. Aquí esa misma empresa no lo hace. Bueno, vamos a ver si querés cómo se transforma esto en caucho. Adelante. Nosotros recibimos acá los neumáticos que provienen de los fabricantes,
empresas transportistas y también traen los municipios, lo que separan en origen. Son todos neumáticos fuera de uso por distintas circunstancias que no pueden ser utilizados más. Entonces los recibimos acá, una vez que se lo descarga empieza todo el proceso de trituración. Entonces separás el caucho granular, que es el que se utiliza luego para la producción de las canchas de césped sintético o los baldosones para las plazas, por ejemplo, el metal específicamente que va a la industria siderúrgica y finalmente tenés la fibra, que esa se utiliza como combustible derivado de residuos o eventualmente se puede destinar a disposición final. Entonces nosotros logramos que esos materiales, esos neumáticos que nosotros recibimos sean 100% procesados, reinsertados en el circuito productivo y por otro lado evitamos la disposición en relleno sanitario. Bueno, estoy rodeada de neumáticos. Neumáticos que antes de la existencia de esta planta podrían haber terminado en rellenos sanitarios. Y hay que recordar el tamaño que tienen, es decir, que ocupan mucho volumen y cientos de años en desintegrarse. También pueden provocar la proliferación del dengue con la acumulación de agua. Así que a partir de esta planta se genera esta economía circular para que todo esto sea reutilizado en canchas de fútbol y un montón de actividades más. Seguimos en Ambiente y Medio. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Ecoaula, el segmento educativo de la Fundación Ambiente y Medio. Casi todos hemos visitado alguna vez un parque nacional, pero seguramente no nos hemos detenido a pensar qué significa. Se trata de superficies determinadas que el Estado, apoyado por el dictamen de expertos, decide conservar en su estado natural porque son representativas de un ecosistema que corre riesgo de perderse. También la belleza escénica y el interés científico acompañan la decisión de preservar ciertas áreas en el país, que deben ser mantenidas sin más alteraciones que las necesarias para asegurar su control y la atención a los visitantes. En los parques nacionales está prohibida toda explotación económica con excepción del turismo, que solo puede ejercerse bajo determinados parámetros que respeten la esencia de un área protegida. Los primeros parques en la Argentina fueron Nahuel Huapi e Iguazú, creados en 1934. Hoy ya suman más de 30 y según los científicos todavía hay muchas zonas que se deben preservar. Saben ustedes que señaló que si no se cambia fuerte y rápidamente el patrón de generación de energía a partir de los combustibles fósiles, vamos a correr serios riesgos en el planeta a partir de dentro de 10-12 años. En realidad ya estamos corriendo riesgos. ¿Cómo funciona la Argentina dentro de este esquema con el contador regresivo que nos va señalando que hay que cambiar ese patrón? La Argentina también está en el mundo y tiene que cambiar ese patrón. Observen este dato, porque está la teoría equivocada de que la Argentina no es un gran productor de gases de efecto invernadero. Sin embargo, es el segundo a nivel de América Latina en emisiones per cápita, después de Venezuela. ¿Y por qué? Porque nuestra matriz energética es altamente dependiente del petróleo y del gas. Y la Argentina emite 368 millones de toneladas de gases de efecto invernadero por año a la atmósfera, de las que 57 millones de toneladas corresponden al transporte. Acá podemos empezar a modificar esto que además tiene obviamente serias consecuencias sobre la calidad de vida por la contaminación del aire derivada de eso. En el transporte, que supone un porcentaje muy alto de las emisiones que provoca la Argentina a la atmósfera, se puede reducir fuertemente la incidencia de los gases de efecto invernadero que tiene nuestro país. ¿Queremos cambiar esto? Cambiemos el 30% de estas emisiones que vienen del transporte, vienen de los caños de escape. Lo que hay que cambiar entonces es cómo nos transportamos y nos movemos a lo largo de las ciudades de la Argentina. ¿Vieron?
Pero no era necesario hacerlo explícito esto. ¿Qué es esto? Pero qué joda. Han decidido tomar el estudio en bicicleta. Vamos a preguntar algo. ¿Ustedes vinieron en bicicleta hoy a trabajar acá? Claro que sí. Por supuesto, pero... No me mientas, sí, por Juan, supuesto. no Escúchame, me si tenemos ducha. Tenemos ducha en el camarín, después nos tiene que duchamos. ver? Y porque venís transpirado. ¿André? ¿Entendés? Aparte nos preparamos, Sergio. Venga, porque... venga, Ferrario, acá. Escúchame, mira, Te cuento. tenemos la aplicación Acá, y todo para sacar. Acá, bájese Bueno, de la sí, bici, señor. ahí está. Tenemos ahí la está. aplicación y todo Qué para bárbaro. sacar las bicicletas. Muy bien. ¿Y dónde está el tercero en discordia? El que falta. Ah, bueno. Vos no viniste en esto. Yo vine en subte en la larga no distancia y le traje esto para usted. ¿Qué es esto? ¿Usted pretende que yo viaje en esto Sí. a partir de ahora? Las cortas distancias las Por puede hacer favor, en esto. hacelo. Por favor, hacelo. No, está loco, por favor, me voy a fracturar en el una mini estudio. vuelta, Tenga, no. por favor, te lo pido. No. Bueno, pongámonos serios, por favor. Orden. Señorita. Bueno, Ferrario. yo me estoy preparando porque ¿Para qué? cada vez más países prohibirán la matriculación de autos a combustión. 2025 Holanda los prohíbe, 2030 Alemania y 2040 Francia e Inglaterra. Quiere decir que o vamos por los autos eléctricos o vamos por otro medio de transporte. Y lo que estamos de alguna manera graficando con este juego en el estudio es que la bicicleta deja de ser algo lúdico, algo para usar los fines de semana, para convertirse en un medio de transporte. La gente va a trabajar o a estudiar en bicicleta. Juani. Y tengo 5 beneficios, de la bicicleta. Primero, reducción de la contaminación. Bueno, Obvio. todos sabemos, Claramente. por supuesto, la reducción de dióxido de carbono, pero Claramente. además también la contaminación sonora, porque el 80% del ruido en la ciudad es por los coches. Segundo, en bicicleta estamos más seguros. Sin Miren, duda. respecto de los coches, la proporción es de 2 accidentes por cada 100 de coche, ¿sí? Bien. Y además también genera que los vehículos, ¿sí?, se comporten porque se tienen que acostumbrar a convivir con las bicicletas en la ciudad. Adelante. 3. Ahorro. Gastamos 30 veces menos en la adquisición y mantenimiento, ¿sí?, con una bicicleta. Comparado Y con un también auto. O con una moto incluso. Exacto. Y también ahorro de energía. Gastamos hasta 50 veces menos de energía que con un coche. 4. Devolverle la ciudad a las personas. ¿Qué quiere decir esto? Un coche ocupa 5 veces más que una bicicleta. Bien. Y por último, la salud. Escuchen bien, miren, es una prevención de enfermedades coronarias, hipertensión, colesterol o diabetes. Muy bien. ¿Y esto? Yo ando en patineta, Fede. ¿Cómo viene en patineta a trabajar? Y yo me meto en el subte y cuando salgo del subte hago las cuadritas en patineta. Vamos a hablar un segundo del subte. La ciudad de Buenos Aires, le quepa el sayo a quien le quepa, decidió abandonar el subte como sistema de transporte masivo. Tanto es así que la ciudad de Buenos Aires hoy figura sexta en el ranking de ciudades latinoamericanas con mayor extensión en kilómetros de líneas de subte. Está detrás de México, de San Pablo, hasta de Santiago de Chile, hasta de Caracas. Y en el mundo ni les cuento, no entramos dentro de los primeros 25. La ciudad de Buenos Aires. Esto implica que volver a invertir en subterráneo también es volver a invertir en algo que reduce muy fuertemente las emisiones de gases de efecto invernadero. Y ya que hablamos, como mencionábamos antes, lo que tiene que ver con el sistema de transporte, veamos este mapa, esta comparación. ¿Qué significa viajar desde donde estamos nosotros hoy, ahora, acá en la televisión pública argentina, hasta el Obelisco? Hagámoslo primero en auto. Ahí está. En auto implican casi 4 kilómetros, 0,25 litros de nafta, un cuarto de litro de nafta y 0,60 kilogramos de dióxido de carbono emitidos a la atmósfera. Hagámoslo en bici. A ver, hagamos ese mismo mapa en bici. El mismo kilometraje, 0 litros de nafta y por lo tanto 0 emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. ¿Quieren hacer algo un poco más largo que no se hace en bici? Vayamos a Mar del Plata, hagámoslo en auto. Hagámoslo en auto y fíjense lo que insume. Son 400, casi 420 kilómetros, 32 litros de nafta yendo a una velocidad regular y casi 80 kilogramos de dióxido de carbono emitidos a la atmósfera. Lo hacemos en tren. El día que el tren eléctrico funcione como debiera yendo a Mar del Plata, obviamente todo resulta cero.
0 emisiones de dióxido de carbono y 0 gasto en combustible. ¿Importa o no tener pensado un sistema de transporte sustentable? Sí, importa, y mucho. Subte, tren, bicicleta. Eso es a lo que hay que apostar en la Argentina. ¡Wow! Cambiamos de tema. Wow. De la bici se terminó. Vamos a hablar de un ave emblemática, el cóndor. El cóndor pasa. En tu jerga, Sergio, habrás escuchado alguna vez hablar de un ave con bajo éxito de reproducción. Por eso es muy importante conocerla. Así le dicen los biólogos. Es un ave que pone un huevo cada 2 años y las hembras recién pueden poner, o sea, están maduras reproductivamente a los 6 años, así que imagínate. Y un detalle, le da el nombre a un parque nacional que está fuera de los Andes. Normalmente se asocia el cóndor con la cordillera. En este caso es un cóndor que vive en la provincia de Córdoba, el Parque Nacional Condorito. El Parque Nacional Quebrada del Condorito está ubicado en la provincia de Córdoba, en las sierras grandes de la provincia. Protege el Chaco seco, Chaco serrano. Detrás nuestro vemos el Valle de Punilla. Estamos a unos 40 kilómetros de Villa Carlos Paz, que la vemos por ese lugar, y a unos 100 kilómetros de Córdoba capital. Acá básicamente está la Quebrada del Condorito, la más amplia, digamos, la más profunda de todas las sierras. Es donde aprenden a volar por los vientos que hay en esta zona. Tenemos aquí una población residente que estamos estudiando. Hemos contabilizado hasta 100 cóndores. Bueno, generalmente los posaderos de cóndores son accesibles. Aquí hemos estado viendo todas estas manchas de materia fecal que son posaderos y dormideros. Suelen usarlos porque están vinculados con corriente de aires muy fuertes a veces y eso los ayuda a levantar vuelo, es decir, con un gasto energético mínimo. ¿Qué es lo que hace que esta especie sea tan importante, tan majestuosa? La majestuosidad está dada no solamente por el tamaño, sino también por la importancia que muchas culturas prehispánicas le han dado, que lo han considerado como una ave sagrada. Los machos pueden llegar a pesar más de 15 kilogramos y más de 3,20 metros de envergadura alar. Está considerada como el ave voladora terrestre más grande del mundo. Seguimos en Ambiente y Medio. ¿Quieren ver un incendio forestal? Ahí está. La ballena franca austral de ninguna manera está fuera de peligro. El plomo es directamente un resultado de eso, de todas esas chimeneas que ustedes ven allá. En primera persona, experiencias de la ecología real. Presentado por... Cada viaje es único. Confort. Espacio. Y seguridad. Probada en todo tipo de viajes. Nueva Toyota Innova. Un río caprichoso que nace en las alturas de la cordillera y cada vez por un lugar distinto llega hasta el llano, que ha determinado buena parte de la historia del Cono Sur y ha dejado una estela de ecosistemas únicos en América Latina. El río Pilcomayo en primera persona. La Argentina desde ya tiene muchos ríos, pero hay uno que es misterioso, extraño y tiene un montón de particularidades que lo hacen diferente no solo de la mayor parte de los ríos de la Argentina, sino incluso de muchos ríos del mundo. Es el río Pilcomayo. El río Pilcomayo que arranca muy arriba, más de 4.000 y pico de metros de altitud en Bolivia y termina al nivel del mar, bien aplastado, desembocando sus aguas en el río Paraguay y funcionando de límite bastante confuso a lo largo de miles de kilómetros entre la Argentina y Bolivia primero y la Argentina y Paraguay después. El río Pilcomayo es un misterio. El río Pilcomayo es algo a descubrir que además de darle el nombre a este parque nacional, es un sitio con una fauna, con una flora y con una cantidad de características extrañas a descubrir que vale la pena conocer. Vamos a ver el río Pilcomayo, acompáñenme. Claro, la aclaración fue, esto no es el río Paraná, ni siquiera el río Uruguay.
es el río Pilcomayo. No tiene ese caudal, esa brutalidad. Pero estamos aquí en Formosa y el río Pilcomayo es esto. Y muestra una de sus particularidades, que es la de la pérdida permanente de cauce. El lugar por el que el río Pilcomayo transita en este tramo tiene esta particularidad: lento, prácticamente planchado. Y con un detalle que cuando se llega a este lugar recién se toma dimensión. Eso que está ahí enfrente, ¿cuánto hay? ¿50 metros? ¿80 metros? Es Paraguay. Es otro país. Y este es el límite entre estos dos países. No hay otro río en el mundo que termine y desemboque, en este caso en el río Paraguay, como este, el río Pilcomayo. Estas son imágenes que retratan lo que está sucediendo en Salta, las inundaciones, las lluvias constantes desde hace ya varios días y que están generando realmente estragos. Ha llegado a un pico histórico de 7 metros con 28, ha borrado prácticamente la ruta provincial 54. Tan prístino, tan apacible que se lo ve el río Pilcomayo, sin embargo, es una amenaza desde el punto de vista ambiental. El gran problema es que el río Pilcomayo arrastra buena parte de los sedimentos y los resultados de la explotación minera que se da en las montañas bolivianas. Y esas explotaciones mineras, que como todo el mundo sabe, la minería a cielo abierto es hoy uno de los grandes productores de contaminación en todo el mundo, terminan llegando por el río en forma de metales pesados, de desechos de la actividad minera, de cianuro y otro tipo de sustancias que indudablemente no son beneficiosas para la salud, pero además transforman este río, que es prácticamente un río de la naturaleza, totalmente intocable, en un río contaminado. Una de las cosas que uno tiene que contar cuando está en el río Pilcomayo es lo que está relacionado con su condición de límite, de frontera internacional entre Argentina y Paraguay, porque está claro que es una frontera algo permeable, ¿no? Observen esto, uno puede cruzarlo nadando o puede cruzarlo con una canoa, es sumamente sencillo. Pero lo que nos contaban los vaqueanos, la gente del Parque Nacional Río Pilcomayo, respecto de lo que ocurre acá, es el trasiego permanente de ganado. El robo de un lado de la frontera y el traspaso de esas vacas, preferentemente, del otro lado. Y lo simpático que nos contaban es cómo se ejecuta esa maniobra. Cuando el río está alto, este es un río de un caudal muy irregular, hay épocas del año en las cuales no podríamos estar parados acá porque estaríamos literalmente tapados por el agua. Cuelgan unos alambres de punta a punta a esa altura, por allá prácticamente, y anillan las vacas para colgarlas de ese alambre y desplazarlas, lanzarlas de un lado al otro, y de aquel lado hay alguien que las recoge, las desengancha y se las lleva, o al revés, de aquel lado hacia este. Y esa es la particularidad de una frontera que prácticamente funciona como si fuese una frontera seca, porque el río Pilcomayo a esta altura no ofrece demasiada resistencia al tránsito. Imaginemos también que debe haber otras cosas que están pasando de un lado y del otro, ¿no? Pilcomayo es una palabra que proviene del quechua y que quiere decir río de los pájaros. Es clarísimo. También derivado del guaraní se lo conoce como Araguaí, que quiere decir agua del cielo. Y el río Pilcomayo, en esta parte, en su desembocadura en el río Paraguay,
tiene una particularidad que no tiene ningún río en el mundo. Es un proceso de atarquinamiento. Tal es la cantidad de sedimentos que arrastra a lo largo de todo su recorrido, desde Bolivia hasta aquí, y fundamentalmente cuando llega al llano, en la zona del Chaco oriental, que esos sedimentos se van depositando y van haciendo que, a medida que el río se enlentece en la llegada a su desembocadura, literalmente pierda el cauce. Y ese proceso natural de atarquinamiento podría de alguna manera ejemplificarse con esto que estamos viendo acá. Se empiezan a formar montículos de tierra, más lentos, más rápidos, según la época del año o según el tiempo que vaya produciéndose, y finalmente lo que se termina generando es un obstáculo y el río tiene que buscar otra manera de llegar y de seguir hasta su desembocadura. El río Pilcomayo es una confirmación más de que la naturaleza tiene una dinámica propia y que los intentos del hombre por domesticar esa naturaleza en general fracasan. El hombre o los hombres en Argentina y Paraguay, que entienden que necesitan un límite preciso para sus actividades de un lado y del otro del río Pilcomayo, intentaron casi inútilmente a lo largo del tiempo ir fijando estos límites. La política siempre iba corriendo detrás del río, a tal punto que se generaron conflictos prebélicos entre Argentina y Paraguay por este tema. Y se desarrolló el proyecto Pantalón, que a comienzos de los 90 intentó ajustar al río a los límites que se le habían fijado y los canales que se iban a construir. Nuevamente el río hizo lo que quiso, como hace la naturaleza, y es hora de que lo aceptemos de ese modo, ¿no? Seguimos en Ambiente y Medio. Para que podamos comprar productos de calidad, a buen precio y sin intermediarios, los productores de la provincia están en el mercado en tu barrio. Busca el mercado más cercano a tu casa en gba.gov.ar/mercado en tu barrio. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Hablamos del tema del transporte y cómo hacerlo más sustentable, y el profesor Juan Ibelkov Andino viene de Rosario con novedades. Una buena noticia, Sergio, porque desde diciembre justamente Rosario contará con 2 líneas de trolebuses solares, la línea K y Q, 38 vehículos que serán impulsados 100% por energía solar. Sí. Dale, porque te iba a agregar un dato que es muy interesante. Generada, sí, en el parque solar fotovoltaico, así se dice, de la ciudad de San Lorenzo, ahí a unos pocos kilómetros de la ciudad de Rosario. De esta manera se estima un ahorro de 750 toneladas de dióxido de carbono. La primera experiencia en Latinoamérica, y Rosario se posiciona como un referente de la movilidad sustentable. Fíjense que con solamente esa iniciativa, en una ciudad de la Argentina se ahorra el 10% de las emisiones de dióxido de carbono del transporte de todo el país. Imagínense si el resto de las ciudades siguieran una iniciativa similar. Vamos a ir, por supuesto. Vamos a ir a Rosario y les vamos a mostrar en vivo y en directo cuando esto esté funcionando. Quiero agradecerle muy especialmente a la gente de TEDx Córdoba, que me invitó muy gentilmente a dar una de las charlas TEDx en el episodio TEDx del año en la ciudad de Córdoba. Quiero destacarlo porque para mí fue una experiencia novedosa, interesantísima y en un punto abrumadora. 1.600 personas se acercaron para escuchar las charlas TEDx de ese día. Quedó gente afuera y fue realmente una experiencia inolvidable, una experiencia muy interesante a través de la cual uno puede contar algo
de lo propio y, por supuesto, en este caso, vinculado con nuestra temática, el medio ambiente. Quiero agradecer también a la gente de la Secretaría de Transporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por habernos facilitado estas bicicletas que integran el sistema que la ciudad tiene en buena parte de las esquinas de la ciudad de Buenos Aires para el transporte en bici. Y ya lo saben, solo nos queda medio ambiente. Por eso hacemos Ambiente y Medio.